Ya, entonces aquí, bueno, esta es la segunda unidad de la asignatura. La parte de minería subterránea en general se encuentra mucho más corta que la primera unidad. Bueno, porque son menos clases, son como 5 más o menos. Para la siguiente evaluación son poquitas, 5 6. Y, y es básicamente porque todo lo que son las propiedades de los explosivos y muchos de los explosivos ya hemos hablado de ellos. Entonces ahora hay que como que aplicar nomás en el diseño de túneles y galerías. Así que por eso son menos clases y se nota eso en temas del tiempo que van a tener para la segunda evaluación. Entonces aquí vamos a estar evaluando principalmente lo que son las zonas de fractura del túnel. ¿Mm? Bueno, si lo vemos desde la perspectiva de lo que es el túnel y la galería, el túnel es el que tiene más zonas de fractura y que se dividen en diferentes zonas de quiebre. Ahí las vamos a estar evaluando, pero la galería en general no tiene muchas zonas de quiebre y no se divide en partes como eh, distintas, así como el túnel, ¿ya? Por el hecho de que son labores más pequeñas también. Ya, pero eso vamos a estar evaluando también los parámetros de diseño, que es como aplicar la nomenclatura de barden, espaciamiento, taco, ¿ya? Cosas bien similares a los que vimos en cielo abierto. La diferencia es que acá en subterránea encontramos más barden que en cielo abierto. Por ejemplo, en un túnel yo me puedo encontrar con 3 4 o 5 barden distintos dentro del mismo diseño. Ya cosa que en minería a cielo abierto no se da, y es distinto porque los barden generalmente ahí se mantienen relativamente constantes entre las filas de pozo. Acá, como son pozos más independientes, no son filas, se van a estar generando diferentes barden en cada sector. Pero ahí vamos a estar viendo todo lo relacionado con eso. No es difícil, ya a pesar de que son distintos barden y espaciamiento entre los pozos en algunos sectores, no es complejo. O sea, depende con el autor que uno trabaje. Por ejemplo, si uno quisiera trabajar con las fórmulas que propone NAICS, esas son más complicadas, ya porque ahí involucran variables como la potencia relativa en peso de los explosivos, las constantes de la roca, y muchas cosas más que en el caso de López Jimeno, que generalmente López Jimeno busca como simplificar las cosas, no se ve de la misma manera, ¿ya? Entonces yo prefiero trabajar con los diagramas simplificados que con los más complejos. Y también porque en el caso de López Jimeno eh, tiene mejores resultados ese diagrama simplificado. ¿Con respecto a qué? Por ejemplo, la distribución de los pozos. Ya se obtiene mejor distribución aplicando los teoremas de López Jimeno que los de Naix. Ya, según mi punto de vista, es así. Puede que ustedes encuentren a alguien que eh, diga lo contrario, y también es aceptado. Nadie tiene como la verdad absoluta en estos temas, pero yo pienso que para qué complicarse la vida gratuitamente. Mejor trabajamos con los diagramas más simples.
Vamos a ver también temas de factor de carga. Bueno, la carga de los pozos, por supuesto. eh, Cómo se tiene que realizar esto en el caso de pozos de mucho menor tamaño de los que habíamos visto en minería a cielo abierto, y con otros formatos de explosivos también. Cómo realizar las cargas ahí y en cuanto al factor de carga, cuáles van a ser los que se consideran bajos, los que se consideran buenos y los que son muy altos. Ya con respecto a eso también vamos a estar viendo situaciones o ejemplos donde lo encontramos. Precio de explosivos para poder tomar decisiones respecto a em, cuál es el resultado que esperamos obtener o cuál de los parámetros técnicos o económicos vamos a darle prioridad. Ya porque generalmente este tema de parámetros técnicos o consideraciones técnicas y económicas convergen, o sea, divergen, perdón, divergen, ¿ya? Eh, o sea, si yo le quiero dar mayor énfasis o importancia a lo técnico, lo económico sale perjudicado y viceversa. ¿Mm? Pero yo tengo que buscar como el punto de equilibrio donde tengo las mejores condiciones. Entonces, para eso tengo que manejar también temas relacionados con la economía o los precios de los explosivos. Sin saber eso no puedo tomar ninguna determinación al respecto o ninguna decisión. ¿Ya? Entonces vamos a ver la clasificación de estas labores que básicamente las encontramos en pequeña, mediana y gran sección. ¿En qué se diferencian? Bueno, es como lógico, pero va a ser el tamaño. Las labores de pequeña sección van a estar alrededor de 4 a 9 metros cuadrados. ¿Ya? Ese es como el rango en el que la encontramos, entre 4 a 9 metros cuadrados. ¿Qué quiere decir esto? Labores de 2x2, de 3x2 y de 3x3. 3 metros de ancho, 3 de alto. 2 metros de ancho por 2 de alto. ¿Ya? Así, eh, bueno, al multiplicar eso nos da los metros cuadrados, que son esos de 4 a 9 que les mencioné antes. Y eso es labores pequeñas. Todo lo que sea menor a 9 metros cuadrados es considerado una labor pequeña. Y en ese caso van a haber condiciones de trabajo bien específicas. Una de ellas es la cantidad de pozo con la que se puede trabajar. Ya, por ejemplo, en pequeña minería, cuando, cuando uno trabaja con galerías, va a encontrar diferentes tipos de diagramas porque, bueno, básicamente los pequeños mineros no tienen como un patrón que sigan respecto a los diseños, pues ellos como que trabajan de forma independiente en ese aspecto. Entonces no se van a seguir estas recomendaciones que en el caso del manual de López Jimeno sí están, que dice que estas labores de pequeña sección deberían variar o estar en un rango de 21 a 26 pozos. ¿Ya? Ese debería ser el rango de aplicación. Pero yo por experiencia les digo, y porque he visto que así es, hay diagramas de galerías pequeñas, de 2x2 por ejemplo, donde tienen menos de 21 pozos. ¿Mm? O sea, siempre hay excepción a la regla en estos temas. Y los pequeños mineros casi siempre son los que rompen la regla. Así que ahí vamos a encontrar estos temas que salen como de lo que se recomienda. Ya, pero en general deberían estar entre 21 a 26 pozos los que van a estar involucrados en estas labores, ¿ya?
de pequeña sección. ¿De qué va a depender si son 21 o 26? Básicamente del explosivo con el que se esté trabajando el perímetro, ¿ya? O esta zona acá de la periferia. Si yo trabajo con explosivo amortiguado, el sector del perímetro aquí, voy a poder llegar hasta 26 pozos, porque en los perímetros o en el contorno que yo trabajo con explosivo amortiguado estoy disminuyendo mucho las cargas. Y eso me va a dar la posibilidad de agregar más pozos. Pero en el caso que no trabaje con explosivo amortiguado, que es la gran mayoría de los pequeños mineros, así lo hacen, solo voy a poder llegar hasta 21 pozos. Ya porque estoy cargando mucho los pozos. Y los de la periferia incluidos. ¿Mm? Incluidos los de la periferia. Entonces, en ese caso, no debería sobrepasar los 21 pozos, pero yo les digo por experiencia que los diagramas de pequeños mineros en galerías que son generalmente de 2 por 2, 2 metros de ancho por 2 de alto, ellos llegan hasta 16, 18 pozos, ¿ya? Más que eso no es. Em, Entre otros motivos, por el hecho de que no trabajan con explosivo amortiguado. Caso contrario al de las labores de mediana sección, donde vamos a tener que la mayoría de ellas sí trabajan con explosivo amortiguado. ¿Ya? Entonces, en este caso, donde vamos a encontrar las labores de mediana sección, en una faena minera va a ser primero en métodos de explotación de mediana y gran minería. Ya, ahí encontramos estas labores de mediana sección que van a estar o van a comenzar cuando el ancho sea de 4 metros y el alto de 3 o 4 metros también. Ya, o sea, labores de 12 metros cuadrados en adelante. Hasta 60 pueden llegar. Las de mediana sección. Y ahí los diagramas van a ser más o menos parecidos a esto. Acá sí que se sigue un patrón de diseño, fórmulas matemáticas y distintas aplicaciones relacionadas con la ciencia de la tronadura. ¿Ya? En pequeña minería no se sigue este camino. Eh, es más independiente el tema. Pero acá casi es como una regla que los pozos tienen que estar entre 37 y 45. Al igual que las labores de pequeña sección va a depender de si están trabajando con explosivos amortiguados o no. Pero en general se cumple esta regla, ¿ya? Para labores que van entre 3x4, 4x4, 5x4, 5x5, ya podríamos decir que entre 16 y 25 metros cuadrados yo debería tener entre 37 y 45 pozos. Pozos que van a ir cargados con explosivos y uno que no va a ir cargado con explosivos. Por eso son 45 más 1 y 37 más 1. Los 45 son los cargados y uno vacío. Y lo mismo acá, 37 y uno vacío. Esa teoría del pozo vacío, ya que tiene diferentes nombres este pozo, también se le llama escariador, tiro de alivio, ¿ya? Y otros más. Tiene relación con generar una cara libre interna dentro del túnel, ¿ya? O sea, un espacio para que se libere energía en el interior de la labor también, ¿ya? ¿De qué o qué es lo que hace especial a este pozo? Bueno, lo primero es que está vacío, por lo tanto genera una cara libre interna, y lo otro es el tamaño del pozo, que en ocasiones puede ser de 76 o 102 milímetros, ¿ya? Es bien común encontrarlo en ese formato.
de 76 o 102 milímetros. Bueno, con esas condiciones de trabajo, este pozo cumple la función de ser una cara libre interna. Ya el 76 y 102 milímetros son como 3 y 4 pulgadas. En cambio, los otros pozos, los que están cargados con explosivos, pueden llegar hasta 2 pulgadas nada más. ¿Mm? En 2 pulgadas o 1 pulgada 3 cuartos es en lo que lo encontramos. ¿Ya? Y en labores de pequeña sección, 1 pulgada, entre 1 pulgada y 1 pulgada y media. Ese es como el rango de perforación ahí. ¿Ya? Y con eso vamos a tener buenos resultados en ambas, en labores de pequeña y mediana sección. Vamos a tener otras que son las de gran sección, ya que estas son de uso más específico, como en el caso de eh, galerías o túneles de transporte de personal. Ya cuando se quiere transportar personal con 2 direcciones, eh, por ejemplo, o en un túnel carretero también puede ser, que encontremos una labor de esta envergadura, ahí vamos a tener unos 100 metros cuadrados o labores de 10 por 10 o de 10 por 8, ya, pero superiores a 60 metros cuadrados, que es como el rango de aplicación de las labores de mediana sección. ¿Ya? Si supera los 60 metros cuadrados, quiere decir que ya es considerada una labor de gran sección. Y ahí la tronadura tiene que tener otros parámetros de diseño, porque se dan otros problemas que no teníamos antes. Uno de ellos es que uno se queda corto con los tiempos. ¿Ya? Con los tiempos, los sistemas de iniciación no me alcanzan. Entonces, ¿a qué se debe eso? Bueno, es a que muchos de las tornabolas que se hacen acá en túneles se hacen con sistemas de iniciación no eléctricos, con tubos de choque. ¿Ya? Estos rollitos amarillos que se ven ahí no son cables, sino que son tubos de choque amarillos. Em, y cuando yo veo esos tubos de choque, significa que estoy trabajando con un sistema de iniciación no eléctrico. En este caso, ¿cuál sería como la desventaja de trabajar con esos sistemas? Es que tienen un tiempo limitado, ¿m? O tienen pocos periodos de tiempo que yo puedo darle a los pozos. ¿Qué significa? Que la mayoría alcance hasta 25 periodos. Significa que son 25 tiempos distintos. ¿M? Cada periodo está definido por un tiempo en milisegundos. ¿Ya? Por ejemplo, el periodo 1 de los sistemas no eléctricos con los que se trabaja en minería subterránea son 25 milisegundos. El periodo 2, 50 milisegundos. El 3, 75. ¿Ya? Con eso tiene que ver los periodos. Pero yo, al tener solo 25 diferentes, significa que 25 pozos van a ser con tiempo diferente, pero todos los demás se van a repetir, pues. Y repetir tiempo en los pozos significa eh, aumentar la vibración, y eso no es positivo. Entonces, tengo que darle solución a este tema. ¿Ya? Por ejemplo, acá yo puedo tener fácil 100 pozos o 120 pozos en una labor de 10 por 10, ¿m? En un túnel de esas características, o de 10 por 8. ¿Ya? Puedo tener fácil 100 o 120 pozos. Entonces, ¿cómo distribuyo estos 25 tiempos distintos en 120 pozos? Esa es una de las soluciones que, como ingeniero, nosotros tenemos que brindar. Entonces, si yo les pregunto a ustedes,
¿qué solución se puede aplicar acá? Si yo tengo 25 tiempos diferentes y tengo 120 pozos que cargar, ¿qué harían ustedes en ese caso? ¿Qué determinación o qué solución darían al respecto? ¿Cómo fue, profe? No, no entendí. Allá miren, la pregunta es la siguiente. Si yo tengo 120 pozos y tengo un sistema de iniciación no eléctrico donde solo tengo 25 tiempos distintos, ¿cómo podría hacerlo yo para cargar esos 100 pozos? ¿Qué creen ustedes que se puede hacer? Evitando repetir tantos números para cargar los 100 pozos. ¿Cuáles podrían ser las soluciones ahí en ese caso? Ya igual yo sé que al principio cuesta un poco ver con claridad cuál es como el camino que se puede tomar. Así que igual los voy a ayudar con esto. Aprovecho de decirles que la evaluación que viene a fin de mes también puede ser de teoría o ejercicio. Así que tienen que estar como preparados y preparadas para, para los dos escenarios. ¿Ya? Que yo les pregunto ejercicio o teoría. Y si les pregunto por teoría, les puedo preguntar esto también. ¿Qué solución se le puede dar a, a una sección grande donde yo estoy trabajando con tiempos limitados, con 25 tiempos distintos? Ya que sería el caso que estamos hablando ahora. Y estas respuestas no están acá, ¿eh? Ya no están textuales aquí, en el enunciado. Así que si intentan buscar la respuesta en las diapos, no la van a encontrar. ¿Ya? Y yo se las puedo preguntar porque ya se las mencioné acá, a pesar de que no esté ahí textual. Ya, pero una solución que podríamos adaptar o aplicar acá, en este caso, eh, porque teniendo tantos tiempos eh, diferentes, o sea, tan pocos tiempos diferentes, 25 solamente y tantos pozos, una de las aplicaciones es dividir el túnel en dos partes, ¿ya? Eh, y cargar un sector primero, tronarlo y después ir por el otro, por la otra mitad, ¿ya? Eso se hace en algunos casos. Eh, y yo sé que se ha hecho, y he trabajado en alguna obra donde lo hicieron, ¿ya? Pero después se arrepintieron porque generaba ciertos problemas, ¿ya? Problemas como, por ejemplo, si se hace la tronadura en la mitad del túnel primero, eso va a golpear mucho la otra mitad. Entonces, después, cuando se quiera hacer la otra tronadura, eh, ya va a estar muy golpeada y va a generar problemas ahí el cargar esos pozos con explosivos. ¿Ya? Bueno, en ningún caso se pueden cargar con explosivos antes. Siempre tiene que ser después de que sale la mitad de este sector. Eso se puede hacer cuando yo tengo pocos tiempos para darle a los pozos. ¿Ya? Hacer la tronadura en dos partes y sacar el sector de la izquierda primero y después el de la derecha. O viceversa, cualquiera de los dos. Pero dividir el túnel en diferentes partes. Y otro, bueno, eso me mantiene el costo unitario de la tronadura me lo mantiene relativamente bajo, pero en este caso
la desventaja o las complicaciones se dan en el ámbito técnico, porque me estaría generando muchas fracturas en la otra mitad que no salió. Y otra solución va más por el lado técnico en favor de favorecer ese aspecto, pero dejando como bien complicado el ámbito económico, ya porque significaría hacer una inversión bastante más alta de la que tengo, cambiando el sistema de iniciación de no eléctrico a electrónico, y de esa forma puedo sacar pozo por pozo independiente. ¿Ya? Cada pozo con un tiempo distinto, porque en el sistema de iniciación electrónico yo puedo eh, darle entre 1 y 14.000 o más milisegundos. Tengo, tengo como ese abanico de opciones o ese rango de aplicación con lo electrónico. O sea, tengo 14.000 o más combinaciones que puedo hacer. Pero ahí fácilmente se me puede triplicar el costo de lo que estoy invirtiendo en sistema de iniciación. Ya porque un electrónico puede costar 3 4 5 veces más que un detonador no eléctrico. Entonces, cuesta como encontrar el equilibrio entre lo que técnicamente es correcto y lo que económicamente yo puedo invertir o gastar. Entonces, eso siempre va a ser un problema al tener que tomar decisiones. Ya porque lo que tiene mejor resultado generalmente necesita también una mayor inversión. Entonces, ¿qué objetivos se tienen que perseguir siempre eh, y buscar cumplir también al construir un túnel o una galería? Es uno de ellos, lograr el mayor avance posible. Ya con respecto a qué tiene relación el avance, es en relación a lo que se perfora. ¿Mm? O sea, si se perforan 3 metros y yo en la tronadura logro sacar solo 2,7 metros, significa que estoy avanzando un 90% de lo que se perforó. Ya, entonces ahí hay que definir bien este tema del avance efectivo, porque la idea es lograr sacar con la tronadura el 100% de lo que se perfora. O sea, si se perforan 3 metros, sacar la tronadura 3 metros. Pero en gran parte de los casos es menos. ¿Mm? Es menos lo que se puede obtener, y son avances efectivos de 80-90% lo que se perforó. Así que, bueno, están esos casos y hay otros que son más extremos, que son 50% lo que se perfora. O sea, 1,5 metros de 3. Y en el caso de Teniente, todo lo contrario. ¿Ya? Ellos lograron superar el 100% del avance. ¿Ya? Eh, Profe, y... Chiquillos, me dan un par de minutos Ah, sí. que trajeron un pedido al súper. Ustedes saben que hay que hacer las todas aquí. Eh, Vengo al tiro, ¿ya?
Ya, chiquillos, disculpen la interrupción. Bueno, yo creo que a ustedes también les pasa que de repente están conectados a una clase o haciendo alguna prueba y los mandan a hacer otra cosa. Y así que estamos en igualdad de condiciones. ¿A quién no le ha pasado? Y entonces estábamos en el avance efectivo. Me parece que me iban a hacer una pregunta, ¿cierto? Con respecto a eso. ¿O me equivoco? Sí, yo creo que era que ¿por qué pasaba eso? Del por qué no sacaban el 100% de la tronadora. Ah, Si era ya. aplicaban mal el explosivo o qué. Ya. Eh, sí, mire, principalmente tiene relación con la forma de, de hacer el diagrama, ¿ya? Por ejemplo, si optan por no hacer tiro de alivio, eso les va a perjudicar harto, ¿ya? Entonces, básicamente tiene que ver con eso, con el tiro de alivio. En el caso teniente, encontramos que la aplicación del tiro de alivio tiene como harta influencia, porque ellos en teniente aplicaron... Ay, de nuevo están molestando. Ah, denme un minuto, chiquillos, vengo al tiro. Tengan cuidado. Ya, disculpen nuevamente la interrupción. Parece chiste esta cuestión. Y eso que no tengo hijos, así que si no, sería más interrumpido todavía. Eh, ya, como les decía, depende del diseño y el tiro alivio. En algunos casos, por ejemplo, en pequeña minería no se pueden hacer tiros de alivio. Entonces, eso va a provocar que los avances efectivos sean menores. Ya como en mediana y gran minería, sí se pueden aplicar tiros de alivio, o si se invierte en la aplicación de tiros de alivio, eso va a generar avances efectivos mayores. Y en el caso de teniente, ellos, además de tener tiros de alivio grandes, ¿m?, en dimensiones de diámetro, también cargan el tiro de alivio, ¿ya? Porque en teoría el tiro de alivio debería estar vacío. Pero ellos lo cargan con explosivos en la parte del fondo y con eso alcanzan un avance efectivo mayor al 100%. Ya es como es un tema bien interesante porque como que supera las expectativas, ¿ya? O sea, si ellos perforan 4 metros, están alcanzando avances de 4 metros y medio, ¿ya? Más de lo que perforan. Y eso es porque aplicaron una técnica de cargar el tiro de alivio, entonces con eso se aseguran que el avance efectivo va a ser mayor. Bueno, ese tema es bien complejo de explicar,
Ya se tiene que hacer con imágenes y con otro tipo de presentación para poder explicárselo mejor. Yo sé que cuesta imaginárselo, pero con eso que les quiero decir que hay de todos los casos. Hay algunos casos donde se tienen avances muy por debajo de lo que se espera, otros donde se tiende a obtener resultados cercanos a los esperados y otros donde se supera la expectativa. ¿Ya? Entonces vamos a tener de todos los casos ahí eh, y todo va a depender del diseño y sobre todo cómo se trabaja el tiro de alivio. ¿Ya? Em, eso, eso con respecto al avance efectivo. Y también vamos a tener dentro de los objetivos que queremos cumplir que, por supuesto, la fragmentación va a ser uno de los puntos más importantes, ya porque si la fragmentación no es buena de este material, le va a traer complicaciones principalmente a los equipos de carga y transporte y también eh, a los de conminución, a los que vienen después, a los de conminución. Entonces, vamos a tener que generar la fragmentación lo más homogénea y pequeña posible. Esto para poder cumplir con uno de los objetivos principales, que es que este tamaño sea el adecuado. Eh, si no es el adecuado, lo más probable es que el equipo de carguío no lo pueda tomar y el de transporte también se va a desbalancear porque los tamaños no son adecuados. ¿Qué quiere decir esto? Si salen muchos bolones. ¿Mm? O la aplicación de tronaduras secundarias o cachorreo, que también se les llama. ¿Mm? Ahí, bueno, todo lo que yo me estoy ahorrando, como le pasa a los pequeños mineros en algunos casos, todo lo que se ahorran después lo gastan en tronaduras secundarias o en disminuir el tamaño de los bolones. Entonces, por eso la idea es que desde un principio salga bien este tema. Y el buen perfil del túnel tiene relación con el contorno que se va a generar. ¿Ya? Si yo tengo un buen perfil, voy a tener poca sobreexcavación. ¿Ya? El perfil tiene relación con el perímetro que yo estoy generando. Y ahí si yo utilizo los explosivos adecuados, por supuesto que va a tener buenos resultados también en ese aspecto del perfil del túnel o del contorno o el perímetro que voy a estar eh, generando con mi tronadura. Y eso también, si yo tengo un buen perfil y poca sobreexcavación, me va a estar asegurando que no voy a estar dañando en exceso el macizo. Ya porque si yo excedo la sobreexcavación eh, y por lo tanto estoy dañando más de lo necesario al macizo rocoso, va a significar que la probabilidad de derrumbe va a ser más alta. ¿Ya? Entonces todo va en relación como en busca de la seguridad y también de las mejores condiciones de trabajo para todos los procesos que vienen incluso después de la tronadura. ¿Ya? Entonces las zonas de quiebre o de fractura que vamos a tener en el túnel se pueden definir básicamente como las que están acá. Zona de ranura, auxiliares, cajas, coronas y zapateras. Y esas son como las básicas. Dentro de las ranuras van a ir los tiros de alivio. Eh, una de las principales funciones que cumple el tiro de alivio es generar una carga libre interna. ¿Ya? Y en función del tiro de alivio se van a generar las ranuras o los cuadrantes que van a ir rodeando este tiro de alivio. ¿Ya? Vamos a ver que dependiendo del autor con el que trabajemos, las ranuras van a tener nombres
como cueles también. Les van a llamar cueles. Bueno, López Jimeno es el que le llama cueles. Pero se van a diferenciar en algunos aspectos, o en algunos casos, los cueles de López Jimeno con las rainuras tradicionales. Ahí vamos a ver en qué caso se ocupa uno y en qué caso otro. ¿Ya? Los auxiliares van a ser los que van a estar acompañando o rodeando todo lo que es la rainura. Y en esta zona donde se obtiene la mayor fragmentación y también donde está el mayor peligro de generar las vibraciones más altas de la tronadura. Ya en los auxiliares hay que tener cuidado con eso, porque en los auxiliares también yo estoy como obligado de cierta forma a repetir tiempos con los pozos. Entonces por esos temas también elevo las vibraciones, porque el diagrama mismo me obliga a repetir tiempo. Entonces tengo que tener cuidado con eso. Entonces el tema de la carga y del movimiento sísmico que voy a estar generando en la tronadura se va a alcanzar en la mayoría de los casos en los auxiliares, ¿ya? Las mayores cargas y movimientos sísmicos. Mientras que en el contorno va a ser todo lo contrario. Ya en el contorno yo estoy cargando la menor cantidad de explosivos posible y además, o por consecuencia, podríamos decir, de esta carga pequeña que van a tener los pozos, el nivel de vibraciones va a ser menor. La zapatera, si lo vemos de forma independiente, cada pozo de la zapatera debería ser uno de los más cargados, o la zona más cargada del túnel, pero de forma independiente, pozo por pozo, no en su conjunto. ¿Y a qué se debe? Bueno, básicamente que la zapatera, como está acá en el piso, lo que se busca es que esa energía sea tan alta y que pueda levantar el material que va a estar fragmentado acá abajo. Ya, y lo otro es eliminar también todo lo que tiene relación con estos callos que también quedan en minería a cielo abierto y se eliminan con la pasadura. Yo en este caso los quiero eliminar con la zapatera. ¿Ya? Básicamente son como esas las razones de el por qué la zapatera va tan cargada. En términos de nomenclatura, y dependiendo de la bibliografía que citemos, vamos a tener estos dos tipos de diagramas de túnel. Ya, pero básicamente son lo mismo, solo que se diferencian en terminología. Por ejemplo, López Jimeno le llama cueles a la reinura o al primer cuadrante de la reinura o a la zona que se encuentra más en el centro del túnel. Y otros autores le llaman reinura a eso, no cueles. Y los contracueles son las secciones que van acompañando al cuele interno. En cambio acá la reinura se compone como una sola con diferentes cuadrantes de trabajo. Ya, pero esa es como la mayor diferencia que hay entre López Jimeno y otros autores. Es con respecto a la forma de trabajar esa zona del centro donde está el tiro de alivio. En el caso de López Jimeno la va a trabajar con tiro de alivio y sin tiro de alivio. En el caso de la reinura siempre tiene que haber un tiro de alivio ahí. Ya, y lo demás, que en este caso son las destrozas versus auxiliares, es básicamente lo mismo. Eh, el contorno de López Jimeno es lo que aquí conocemos como caja y corona. Ya la unión de las cajas y la corona hacen el contorno. La zapatera es exactamente lo mismo.
Entonces, ¿dónde se marcan las diferencias? Es en la ranura y en los cueles, ¿ya? Solo en eso, dependiendo de la bibliografía con la que queremos trabajar. Entonces, el OPG- va a tener tres tipos de cueles principalmente. Los cueles paralelos son homólogos o equivalentes a las ranuras tradicionales, ¿ya? Porque aquí, en el cuele paralelo, encontramos incluso también esa teoría de los cuadrantes. ¿Ven? Hay cuatro pozos rodeando el tiro alivio, después hay cuatro pozos más, y así. Eso es solo la teoría de los cuadrantes que se aplica también en las ranuras, ¿ya? Pero cuando yo no tenga tiro de alivio, voy a tener que generar otro tipo de cueles, y esos son los cueles en B y en abanico, donde los pozos ya no son paralelos, sino que son inclinados. De cierta forma, lo que intentan hacer con esa técnica es obtener resultados parecidos a los que se dan con eh, cueles paralelos o ranuras tradicionales, ¿ya? Pero en el caso que no tenga el tiro alivio, entonces estoy obligado a hacer un cuele de esta forma, con pozos inclinados. Ya esto uno lo tiene que ver desde una perspectiva como de la planta, como que yo estoy viendo desde la superficie la perforación acá, ¿ya? Esta es la frente del túnel y ahí están las perforaciones. Esto no es el techo, por si acaso, ¿ya? No lo vean así, sino que es como una vista en planta de lo que está pasando acá. Entonces, cuál en B significan pozos inclinados. ¿Mm? Al momento de la tronadura van a salir estas zonas primero que la otra. Entonces, va a ser básicamente homologar lo que pasa en un cuele paralelo, ¿ya? Con tiro de alivio en el centro. Y el otro tipo de cuele que se utiliza para eh, tratar de copiar de cierta forma lo que pasa en el cuele paralelo en abanico, también con pozos inclinados. Si se fijan, estas técnicas se tienen que aplicar cuando yo no tengo el tiro de alivio. Eh, entonces, ¿en qué casos las vamos a obtener? Va a ser principalmente en labores de pequeña sección. O sea, los mineros artesanales o pequeños mineros ocupan estas técnicas de cuele inclinado eh, para tener condiciones similares a las que genera un cuele paralelo. ¿Ya? ¿Por qué no lo hacen? Bueno, porque no tienen las perforadoras para generar tiros de alivio, ellos, de 3 o 4 pulgadas. Entonces, por lo tanto, están como obligados a aplicar estas técnicas, ¿ya? Entonces, esto sería cuel en B y en abanico para labores de pequeña sección o pequeña minería, y paralelos o tipo ranura para medianas secciones, medianas y grandes secciones de trabajo. Así que en este caso vamos a encontrar este tipo de diseño. Es como el más popular, podríamos decir, o el que más se trabaja es este, ¿ya? En cueles paralelos o en ranura, es con el tiro alivio en el centro y cuatro pozos que van a rodear ese tiro alivio, ¿ya? Ese es el más clásico. En este caso, el pozo que se recomienda hacer vacío es de 4 pulgadas o 102 milímetros, ¿ya? En cambio, los pozos que están acá rodeándole van a estar entre 1 pulgada 3/4 y 2 pulgadas, ya no más de 2 pulgadas, los que se van a cargar con explosivo. En el caso que yo tenga dos tiros de alivio, ahí se recomiendan hacerlos más pequeños, de 75 milímetros o 3 pulgadas. Y la forma en que se van a ir comportando los pozos que acompañan estos tiros de alivio va a variar. En general hay como más o menos 15 o 20 formas de hacer ranuras distintas.
ya con un tiro alivio, dos tiros alivio, tres tiros de alivio, ya. Ahí cuando veamos también el software, el JK, vamos a ver que, eh, bueno, el JK tiene varias ranuras, no son todas las que se pueden hacer, pero hay varias que tienen relación con esto, con los tiros de alivio, la forma de disponerlos en un diagrama de disparo. Pero como les digo, vamos a estar trabajando generalmente con la ranura clásica, que es la que tiene un pozo vacío en el centro y cuadrantes o cuatro pozos que la van a ir rodeando. Ya, esos cuadrantes van a llamarse también o conocerse como secciones de la ranura, y vamos a poder tener entre 2 a 4 secciones, ¿ya? O sea, un mínimo de 2 y un máximo de 4. Con eso vamos a estar trabajando generalmente. Va a ser como el más clásico. La zona de destroza va a ser la que va a estar rodeando todo lo que es la ranura, que es equivalente a lo que son los auxiliares. Y en el caso de la zapatera, vamos a tener que en ese sector, en la parte baja, además de que los pozos van bien cargados, tienen que ir pinchados hacia abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener que generar unas perforaciones eh, inclinadas, buscando evitar que esta sección se estreche o disminuya su tamaño. Ya, eso es lo que se busca con el pinchar los pozos hacia abajo. Son inclinaciones bien pequeñas, como de unos 5 grados respecto a la horizontal, ¿ya? No es mucho, pero con eso es suficiente para evitar que la sección eh, disminuye de tamaño a medida que avanzamos. Yo creo que hay una teoría que dice que a medida que se avanza en una labor horizontal se va disminuyendo el tamaño, ¿no? Por eso se pinchan los pozos tanto de la zapatera hacia abajo como de la corona hacia arriba, ¿no? Para evitar que a medida que avanzamos este tamaño vaya disminuyendo. Y en el caso del contorno, después vamos a ver que el contorno, bueno, se compone por este perímetro que es la pared y el techo del túnel. Vamos a ver que los explosivos que se ocupan ahí son bien especiales y específicos para trabajar en este sector del túnel, ¿ya? Entonces, es un tratamiento bien especial, así como el precorte lo era, en el caso de minería a cielo abierto, lo es acá el contorno de un túnel. ¿Ya? Es el que tiene un tratamiento especial porque hay explosivo especial y hay espaciamientos especiales y una secuencia de salida también especial, po. Y todo eso va a dar por consecuencia una teoría que se llama la del recorte. En el caso de minería subterránea, en la construcción de túneles tenemos el recorte. Y el recorte es equivalente o bien parecido al precorte de minería a cielo abierto. La diferencia acá es que este sector que va a estar generando el perímetro o la zona de que va a ser como el diseño o lo que va a quedar a la vista del diseño después de la tronadura. En el caso del precorte de cielo abierto también, po. Después de la tronadura, esa es la cara visible que yo veo. Y acá en el caso del túnel también. Lo que hace el recorte es la cara visible que yo veo. Este contorno o este perímetro que está acá. La diferencia es principalmente en el momento que detonan estos pozos, porque en la tronadura a cielo abierto veíamos que tenían que ser los primeros en salir para separarse del resto. En cambio acá son los penúltimos en salir.
¿ya? O sea, son prácticamente los últimos pozos en detonar. Antes, o sea, la zapatera es la última, pero de la zona superior son los últimos, porque antes sale la ranura y los auxiliares, ¿ya? Después de eso sale lo que es el contorno aquí y que marca el recorte. Entonces, podríamos decir que en el caso de minería subterránea, el recorte se hace prácticamente al final de la tronadura, y en minería a cielo abierto el precorte se hace al inicio de la tronadura. ¿Ya? Esas son las diferencias más evidentes que hay, pero respecto a los espaciamientos que son más pequeños, los pozos o el explosivo que hay dentro de los pozos que también es más pequeño, con diámetros más chicos, eso se mantiene, ¿ya? Eh, Tanto en cielo abierto como subterráneo. Eso se mantiene. ¿Y qué es lo que se busca con el recorte? Es evitar la sobreexcavación. Ya cuando yo tengo sobreexcavación, significa que chuta, hasta me caí. La guinda en la torta. Eh, bueno, parece que ahí volví. Ya entonces les decía que eh, con esto yo estoy dañando mucho el macizo, estoy sacando más material del que debería, por lo tanto los equipos de carga y transporte van a estar trabajando innecesariamente más de lo que deberían, y voy a tener que invertir más en fortificación en este caso. O sea, tener sobreexcavación en un túnel no tiene ningún sentido y me va a hacer gastar más plata de la que debería. Ya entonces, por ese lado no es buen negocio, ¿no? Para nadie. Ya, chiquillos. Bueno, nos falta un par de cosas más que ver acá, pero lo vamos a dejar hasta ahí nomás porque han habido muchos problemas hoy día. Ya he hecho mucho el Tony, así que no quiero seguir en la misma senda. Eh, bueno, en la próxima clase vamos a seguir viendo estos temas relacionados con la construcción de túneles y galerías. Y además, la próxima semana vamos a estar revisando la pauta de la prueba que realizaron ayer, ¿ya? Para ver si andaban cerca o no de los resultados correctos. Yo espero que sí, espero que hayan estado cerca y que sean buenos los resultados.